Bueno, y seguimos con el análisis en este día 25 de diciembre, el análisis económico, lo que está pasando, lo que pasó este año y lo que viene, ¿no? Con preocupaciones, con algunas cuestiones que quizás, bueno, recién veíamos la mesa, el tema inflación es un tema que preocupa. Y si una de las preocupaciones de los argentinos, pues estamos con Pablo Tigani, con Miguel Braun. Tigani, recién hablamos con Ratazzi, con De Llenado y con Echeverre. En el marco de esta inflación, ¿es posible hablar de un acuerdo de precios y salarios en la Argentina? Bueno, yo creo que sí. Yo sobre inflación no estuve estudiando mucho, hay mucha gente en eso. Yo estuve escribiendo sobre un libro sobre 10 años de crecimiento. Entonces, le dejé la inflación más para los macroeconomistas que tienen enfoque monetario y fiscal. Yo creo que sí ha sido posible en el año 73, que ustedes seguro recordarán, y yo también. Se logró un acuerdo, una concertación, y duró un año con mucho éxito. Después, evidentemente, había problemas políticos y no estaba consolidada la democracia de tal manera que no estuviera amenazada por aquellos que no estaban conformes con tener de vuelta a Perón en el país. ¿Pero usted ve que eso es un mecanismo que el gobierno podría utilizar para por lo menos ir bajando gradualmente una inflación que, bueno, preocupa, ¿no? Claramente, es un mecanismo que temporariamente puede ser útil y que mientras llegan las soluciones de fondo, que seguramente deben de estar implementando Kapitanich y Kicillof, que llegan bien a fin de año, llegan creciendo 4 o 5%, como les dije en el primer programa de este año, que era el cálculo que teníamos nosotros, llegan con una inflación que es alta, pero que está estable en los últimos 3 o 4 años, y la verdad es que se están tomando medidas en la dirección de lo que la oposición reclamaba. O sea, después de la legislativa, el gobierno tomó una actitud reflexiva y de alguna manera está haciendo correcciones que son bastante importantes. Si bien ya había empezado a principio de año con el tema de aumentar el precio del petróleo de 42 a 75 en Boca de Pozo, hubo algunos avances. Corrigió el tema, recuerdo del año pasado, ahora que lo veía Ratazzi, el tema del aumento, el impuesto a los autos importados, a las embarcaciones, a toda la cosa suntuaria. Se dio respuesta a eso, se aumentó el impuesto a la tarjeta de crédito, al turismo, ya está en 35%, ya cuando uno mira la aceleración de la depreciación del tipo de cambio, más ese 35%, ya tenemos un dólar de 8 y pico, casi 9. Entonces me parece que se está yendo en la dirección que pedía la oposición que se vaya. Obviamente no con un shock, porque tenemos que recordar que este es un gobierno nacional y popular, no hace shocks, no es una dictadura que uno se levanta a la mañana, lee el diario y devaluaron el 40%, o un gobierno antipopular que hace una devaluación del 40%, genera una transferencia de ingresos de un sector a otro y la gente que Dios la ayude. No tiene las características. ¿Y está corrigiendo el gobierno, Braun? Bueno, no está corrigiendo los temas de fondo. La Argentina tiene un problema grave de competitividad y esto principalmente producto de la inflación. Creo que un punto interesante para ver esto es lo que pasa en Tucumán con el limón. Del 2008 al 2012 cayó un 30% de la exportación, y eso que es una industria súper competitiva, le vendemos limón a Coca-Cola para la fórmula mágica y demás. Y no es casualidad que muchos de los estallidos sociales que hemos visto surgen en provincias que dependen de las economías regionales para sus exportaciones. Tucumán es un caso perfecto, digamos. Y es cierto que el gobierno está tomando algunas medidas, sobre todo hubo mucho optimismo, creo que con la llegada de Kapitanich, que iba a corregir algo el problema de la inflación, que iba a tratar de moderar los subsidios y demás, pero en la práctica se encontró con una situación más caótica de lo que pensábamos. La paritaria policial, digamos que le ha puesto algún freno a eso. Y lo que nosotros estamos viendo es que el gobierno no está encarando los temas de fondo, como digo, la cuestión de la competitividad, la cuestión de la infraestructura y la energía, que son dos frenos al crecimiento del país,
y desde ya esto se nota en la falta de inversión. Ahora, ¿usted cree como Tigani que es posible reflotar ese acuerdo de precios y salarios de los 70 del gobierno peronista? Yo soy muy escéptico de los acuerdos de precios. Digamos, en el resto del mundo no hay inflación. La manera de que haya acuerdo de precios es que no haya inflación. La inflación es un fenómeno que se produce básicamente porque el gobierno gasta de más y cubre lo que gasta de más con emisión monetaria. Este año va a estar emitiendo, ya viene emitiendo más o menos unos 70.000 millones de pesos para cubrir el déficit. En tanto eso se mantenga, va a ser imposible que baje la inflación. O sea, si no puede haber un acuerdo de precios, pero si no hay medidas, digamos, monetaria, fiscal, un poco estoy traduciendo de Brown, no se para de la inflación. A ver, tres cosas que me parece importante. Primero, que no hubo un estallido social. Yo no vi ningún estallido social. Lo que vi fue hordas de gente que aprovecharon, gente de mal vivir, que han aprovechado una circunstancia y se metieron a robar televisores, y hay 9 policías detenidos. Me parece que no tiene nada que ver. Cuando uno mira 2001, cuando mira 1989, las condiciones socioeconómicas del país en ese momento daban como para que cualquier empujoncito generara un estallido social. Hoy la verdad es que con 6.8% de desempleo, con un nivel promedio de salario alto y con mucho subsidio que suma al bolsillo, o sea, la SUBE que abarata el precio del que toma el colectivo, la electricidad que es barata, el gas que es barato, yo creo que no da para un estallido social. El segundo tema que me parece es que el tema de la expansión monetaria. El tema de la expansión monetaria, si los libros de texto que vienen de Estados Unidos no excluyen a Estados Unidos y Europa, ya no se discute más que la expansión monetaria es consistente con el nivel de la tasa de inflación, que debe de haber algún grado. Yo, si fuera investigador, me pondría a trabajar a ver en qué grado impacta la expansión, sino y además una desaceleración de la tasa de expansión monetaria este año y no un aumento. Y además estos temas fiscales y monetarios, nosotros hemos tenido inflación, ahora tenemos déficit fiscal. Hemos tenido inflación con superávit fiscal y no hemos tenido poco crecimiento de la inflación. La Baña empezó con 3-4% de inflación y entregó con el 12%, triplicó la inflación con superávit fiscal, ¿no es cierto? Y no se estaba financiando en ese momento con emisión monetaria. Yo creo que hay que revisar algunos conceptos que en el mundo obviamente no están blanqueados, porque si no esto afectaría al poder. Es evidente que las universidades enseñan lo que el poder quiere que se enseñe, lo que es consistente con la línea que quieren bajar, pero hay que revisar, me parece. ¿Y Brown? Sí, a ver, el concepto es fácil. En Estados Unidos emiten, no hay tanta inflación porque están en una situación de trampa de liquidez. Acá, si fuera tan fácil, hubieran emitido para, por ejemplo, paliar la crisis policial, emitamos y démosle $1 millón de pesos a cada argentino y se acaba la historia. Digo, la correlación en la Argentina entre emisión y inflación es tal cual, y los investigadores ya lo han hecho. Federico Sturzenegger vino acá y mostró un gráfico donde el porcentaje de emisión y el de inflación en los últimos 30 años va juntito. Con lo cual eso ya está demostrado. En todo caso, después le paso los libros. Y la otra cosa, déjame terminar. Decíamos cero terminar, por favor, yo no te interrumpí. Lo deben de tener grabado ustedes a principio de año, y la verdad que si es por los pronósticos de Sturzenegger, déjeme que tenga desconfianza de los números que da. Es un análisis histórico, no es un pronóstico, Pablo. Crecimos 40%, se expandía la base monetaria entre 35 y 40% el año pasado, y no había ningún informe de consultora privada que diga que la inflación era el 35 o el 40%. Sé que no es lineal. Por supuesto que no es lineal, pero evidentemente entonces, si vos seguís emitiendo a la tasa que estás emitiendo, la inflación va a continuar. Y yo no digo que es cero el impacto, tampoco. No, cero. Estamos de acuerdo en que no es cero, pero tampoco que es lineal. Quiero volver al tema, un detallito, ¿no? Sí. La cuestión de Tucumán, digo, ¿qué es un estallido social si no es que haya justamente pandillas arrasando con la ciudad? No está la policía, la gente está asustada en su casa. Eso está bien, es distinto que el 2001, pero es un desastre. Mis amigos tucumanos me llamaban desesperados. Ahí yo recomiendo un documento que escribió Bernardo Ehrlich, un humorista del diario El País,
en la página Los Trabajos Prácticos, donde cuenta lo que fue vivir en Tucumán esos días. Eso es producto de una pésima administración pública, digamos. Y si fuera tan fácil resolver todo emitiendo dinero, le hubieran pagado a los policías con plata impresa en la imprenta de Vudú. Digo, a ver, no es, justamente no es fácil, pero claramente por ahí no viene. Quería preguntar algo. El gobierno sí cambió algo claramente después de las elecciones, que es que está devaluando. O sea, está devaluando todos los días un poco y fuerte. ¿Eso está bien? ¿Conviene hacer un salto cambiario y no generar expectativa aberrante? Porque todo el mundo ahora ya se espera una evaluación de 5% para el mes de enero. ¿Y eso no genera inflación? No sé. ¿Pero cómo. quién espera eso? Yo no espero. Bueno, el mercado, el mercado a término. Pero bueno, entonces yo espero dólar. 0. Si cualquiera que dice, yo No, espero digo, el 5, el 6, las operaciones a término se hacen ese valor, ¿no? Las operaciones a término de la convertibilidad se hacían a 14.000 o 140.000, no recuerdo cuando le sacaron 4-0. Yo en ese momento era director financiero de un grupo económico agroalimenticio exportador importante y tuvieron que ir a pagar la diferencia cuando vino la convertibilidad. Es decir, eso es timba puro. Y esto nosotros lo sabemos en el mercado financiero. Este es el problema gravísimo de nuestros economistas, incluyendo algunos del oficialismo. Gente de la academia, gente de la fundación, de desempeño y de trabajo en el sector público, que opina del sector privado y no trabajó nunca en el sector privado. Entonces, hay que saber cómo escuchar las voces y metabolizar las voces del sector privado. Muchas veces, muchas cosas que uno escucha tienen un fuerte interés, que van en una dirección y con un objetivo. Y uno tiene que saber metabolizarlas. Si uno no sabe cómo funciona eso, es muy difícil, no lo dice ¿Y los la libros. política esta de ajuste, de acelerar el ajuste cambiario, está bien? A ver, es lo que reclamaba la oposición. Decían, necesitamos una devaluación, Sturzenegger pidió un 40%. Bueno, la velocidad anualizada de devaluación yo creo que es 40 o un poco más de 40%. Sí, o sea 50 que, está, ¿no? o sea que, pero en forma moderada diariamente no produce semejante desastre de cuando se produce una devaluación de un 40%, al otro día nadie sabe dónde está parado. ¿Está de acuerdo usted con como dice él, el nivel que está teniendo, el ritmo de la Estamos devaluación? hablando de parches, ¿no? Estamos de acuerdo. O sea, la solución de fondo es cortar la inflación, es que no haya un déficit de 5 puntos del PBI, es que recuperemos la competitividad, es que abramos la posibilidad de que efectivamente venga inversión en serio para explotar las enormes oportunidades que tiene el país, y estamos hablando de los parches, y de evalúa al 3, al 4, al 5, digamos, y no de cómo hacemos para parar la Argentina productiva. Y ahí yo coincido, creo que hay una mirada en general muy académica. Lo que pasa es que la impresión que especialmente Tigani del no habla de gobierno. parche. No, mira, pero Miguel, digo, yo tengo esto es una visión diferente que hay que hacer un esfuerzo por entender. No hay un modelo, el gobierno o alguien en el modelo, en el gobierno a veces dice el modelo, no son modelos económicos, esto estamos de acuerdo, y no podemos entonces mirar también como si estuviéramos desviándonos de un modelo del otro. Acá hubo una construcción social desde la destrucción absoluta del país del cabo del 2001. Este gobierno se tuvo que hacer cargo de pagar la deuda, reestructurarla y pagarla, de salirse del Fondo Monetario Internacional para poder crecer a una tasa que pudiera recuperar los años perdidos, que se habían perdido en 2 años, lo que se habían ganado en los primeros años de los 90, apalancado en la deuda. Y entonces no son parches, es un gobierno que va paso a paso haciendo lo que puede hacer porque tiene limitaciones de financiamiento, es decir, no tiene acceso al mercado voluntario de títulos porque no se puede colocar deuda al 15 en dólares. Evidentemente, entonces tiene que autofinanciarse y tiene restricciones. Con respecto a la inflación, yo también estoy de acuerdo y deseo que baje la inflación. Ahora vos explícame cómo lo harías. Paso a paso el gobierno ha ido... Decime vos cómo bajar la inflación. Mañana sos ministro de Economía. Yo sí. Si vos me decís que para la inflación... un esquema de meta de inflación, como hizo Chile, como hizo Perú, como hizo Brasil, existe. que bajaron la inflación de 2 dígitos a 1 dígito en 5 años. Existe, y si Pero no lo con querés este ver es que no gobierno conoces no. nada, Pero con Pablo. este gobierno Pero por es una favor, mirá los eso. países... Bueno, con este gobierno, Claro, pero vos me preguntaste pero qué haría este es el yo. gobierno que ganó las elecciones. Sí, ¿Cómo pero querés? ahora las perdió y A las ver, va a seguir perdiendo, no, Pablo.
perdió, mirá, esto- ganó las elecciones nacionales y con el perdió las de medio término 55%. y ahora nos está llevando La de paso medio a paso término- hacia el desastre. La de medio término son las de medio término, no son las Todo lo que elecciones vos mencionaste nacionales. antes, bárbaro, Pero- era un discurso del 2007. No, Hace mirá. 4 años que no hacen No, nada no, bien, Pablo. no es cierto. La economía dejó de crecer hace 2 años. No Los es salarios cierto. reales dejaron de crecer. ¿Cómo dejó el de empleo crecer? privado Entiendo que dejó de crecemos 4 o crecer. 5%. No, esos son números del ¿Quiénes son? INDEC, Pablo. No, crecemos bueno, a ver, al 5%. Pero la por inflación favor, no la ¿en comparte ni dónde? tampoco la tasa del Pero PBI. preguntale Y a los entonces empresarios cuando que uno va estuvieron. con el No auto creció. por la calle, esa gente que va y que no te deja pasar Pero con al los autos que está 5%, buscando hablá trabajo. con cualquier empresario. Vos hablaste La verdad- recién. ¿Quién creció al 5%? No, mira, yo soy La consultor, soja y yo las hablo con los automotrices. empresarios. Lo que hay que salir Bueno, es de adentro ¿con quién? del Con los amigos de Tupperware. Moreno hablarás. No hay que Que por mirar. suerte ahora no, se no, fue. a Moreno ni lo conozco. La, No, los la amigos. verdad es que uno mira las compañías y las compañías están trabajando, están vendiendo, están comprando, los bancos se están financiando, uno mira los balances de la bolsa y la verdad que las empresas no pierden dinero. Entonces, vamos a hablar claro, nosotros no podemos pensar que es viable, y esto tendrían que hacer un esfuerzo, yo sé que les cuesta mucho, pero yo me imagino un partido que es con toda la furia, ahora que hablas las elecciones legislativas, son el 40% de la ciudad. El 40% de 2.900.000 sea 1 millón y pico de personas. No me pueden decir qué tiene que hacer a 40 millones de habitantes. O sea, ¿solo puede opinar el que gana las elecciones? Tienen que ¿Y ganar qué las estamos haciendo elecciones. acá entonces? Yo creo que ¿Qué van a rol ganar. tiene la prensa? ¿Qué rol tiene la Yo- oposición? ¿Qué rol no, tienen los pero especialistas? mirá, Pablo, ¿qué es decís? ¿Que solo podés imposible opinar si ganás gobernar elecciones? con- Ese es el típico gobernar con concepto la mina- autoritario que tiene No, este gobierno. al revés. Así no construimos Esa un es futuro. una proyección, Un ese futuro es el lo construimos autoritarismo entre de las todos, minorías. discutiendo con una mirada abierta. En absoluto. Y así no llegamos a nada. Ese es Vos el me acabas de decir que, Este es no el- puedo opinar porque pertenezco a un partido a una minoría que ganó las elecciones No, en la opiná, ciudad. pero no podés tomar las decisiones políticas. Pero, bueno, podés opinar todo el día si Por dentro de supuesto 2 que no años puedo tomar las desaparece. decisiones políticas. Yo no Las voy a creo. tomar cuando Mauricio Macri sea presidente en el Mauricio 2015. Macri va a ser presidente cuando yo sea emperador de Japón. Yo no creo que va Bueno, a tener en 2015 te están ninguna llamando. chance. Acá Ninguna me llaman de chance, Japón que seamos están serios. buscándote. Creo que vuelve a Boca. Tigani. Por ahí Ven no que va son mejor. Por pasionales ahí no los va dos. mejor. Viste que lo dijimos que era pasional. Tigani Brown, gracias. Muchas Gracias por estar acá gracias. y Un placer. feliz año. Para los dos, gracias. Vamos a la pausa y volvemos.